Bueno, pues muy buenas tardes a todos, señoras y señores, y bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Tenemos una tarde complicada. Hoy estamos compitiendo con el Mundial de Fútbol. Es que a quién se le ocurre poner un Mundial de Fútbol en diciembre. Esto es totalmente inusual. Pero bueno, aún así, aunque no estamos aquí a luchar contra los elementos, lo intentaremos, lo intentaremos. Bueno, lo primero de todo, agradecerle al profesor Juan Luis Arcaz su presencia aquí. Lo tuvimos ya hace no demasiado digitalmente, pero no cabe duda de que es mucho mejor personalmente. Lo de verse a través de la pantallita, bueno, tiene poco encanto, creo. Es mucho mejor estar aquí y poder contar con su presencia y con su magisterio. Muchas gracias por atender nuestra petición para tenerle aquí. Y quiero presentarles también a don Antonio López, nuestro vocal de la Junta Directiva, encargado del arduo problema de coordinar todos los actos culturales de la Matritense, que a razón de todos los que hacemos al mes, francamente, créanme que es un problema importante y que intentamos resolver lo mejor posible. Y bueno, creo que lo estamos consiguiendo más o menos, ¿verdad? Sí, bueno, hoy nos acercamos a la antigua Roma, al biotíbulo. Estamos buscando antes, Antonio y yo curioseando en internet de al biotíbulo. Qué lástima. No se oye bien? ¿Así mejor? Este parece... Sí, vamos a tener que cambiarlo, sí. Pues decía que estábamos hablando antes de empezar sobre este albiotíbulo que nos va a presentar hoy el profesor Arcaz. La verdad es que eh, es curioso, yo como lego en la materia pero aficionado a ella, es curioso cómo en los azares de la historia nos permiten recuperar fragmentos de los diferentes autores, por ejemplo en este caso romanos, y al final dependemos un poco del azar de lo que se conserve a lo largo de tantos siglos y lo que llega a nuestros días para poder echar una ojeada en cómo era este mundo romano de la época de Augusto en este caso, que a mí me parece algo tan apasionante. Por ejemplo, veía últimamente, ahora con esto de los vídeos de YouTube y tal, la verdad es que hay algunos youtubers que son nefastos, pero hay otros que son maravillosos, ¿eh? Hay uno que ha estado haciendo unos vídeos sobre las ruinas de Pompeya y Herculano, pero es prácticamente como estar allí. Entonces uno ve aquello y claro, es como un sentirte por un momento en aquel mundo que yo creo que encierra grandes secretos todavía. Yo siempre lo digo cuando vi simplemente una cosa, simplemente aquí en nuestro Museo Arqueológico Nacional de Madrid, una vez me fijé, no sé si se han fijado, en una vitrina tienen un grifo de la época romana, pero que si nos dijeran que es un grifo actual, yo no sería incapaz de distinguirlo. Entonces, qué grandes cosas hacía esta gente en aquella época. Yo creo que mucho más de lo que nos pensamos, o mucho más de la imagen que cuando a veces se mira un poco con desprecio como si en este mundo que vivimos materialista y de la ciencia y del avance y de la tecnología, como si aquella gente fuera menos o fuera, yo al contrario, creo que era mucho más que lo que hoy tenemos y de hecho somos el resultado de de su civilización, ¿no? Que al fin y al cabo es la nuestra. Y la verdad es que siempre me ha resultado muy curioso cómo un fragmento de la historia que por azar de repente se conserva, en el caso, según creo, luego me corregirá el profesor, han llegado unas pocas elegías de Albiotíbulo, pues eso es lo que nos queda de él y esa es la ventanita que tenemos a ese momento de la historia. Bueno, pues por lo menos disfrutemos de este azar y esperemos que sigan apareciendo más cosas, que no sé si esto será posible, supongo que sí. Entonces, bueno, dicho esto, que simplemente una pequeña reflexión que quería hacer, voy a hacerle la palabra a don Antonio López para que presente debidamente, como siempre hace él, a nuestro ponente de esta tarde. Adelante, don Antonio. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí. Yo seré breve porque tenemos que escuchar la prédica del profesor Arcaz. Solo puedo decirles una cosa. En cierta ocasión, y por motivos que ahora no viene al caso, yo me encontré con la imperiosa necesidad de traducir al español, al castellano actual, un texto muy difícil en un latín medieval y además impreso en una hoja de difícil seguimiento.
intentando buscar a ver cómo salir de ese apuro, algunas personas me dijeron, pues te va a costar muchísimo encontrar quién te traduzca esto y luego, además, económicamente también prepárate porque esto va a ser un tema importante. Te va a costar mucho. ¿Saben lo que me costó? Llamar a la puerta del despacho del profesor Arcaz. Ese fue todo el trabajo que tuve que hacer, porque este profesor se brindó, hizo magníficamente la traducción de este importante texto latino. Y no solo eso, sino que además yo esta traducción la necesitaba para distribuirla en cierto colectivo y el profesor Arcaz no tuvo ningún inconveniente en que eso se hiciera así de manera desinteresada. Realmente se puede decir que aplica lo que es el lema de nuestra sociedad. A mí me socorrió y además enseñó a casi todas las personas que luego se beneficiaron de ese texto. El profesor Arcaz, como ha dicho nuestro presidente, ya ha intervenido en una magnífica conferencia sobre el perro de Ulises. En cierto modo, menos mal que fue con el ordenador y estábamos cada uno en nuestras casas, porque en un momento determinado, dada la tensión, la intensidad con que el profesor Arcaz transmitía esto, pues hasta se produjeron instantes de emoción, de manera que estando cada uno en la intimidad de su casa nadie se pudo ver si yo me emocioné un poco o no. Pero hoy este profesor está aquí con nosotros. Profesor Arcaz, muchísimas gracias. Puedo decir que, entre otras muchas cosas, el profesor don Juan Luis Arcaz es catedrático del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera docente e investigadora desde hace más de 30 años. Sus líneas de investigación son principalmente la crítica textual, la literatura latina y la recepción de esta en la literatura posterior, especialmente en la española. En relación con estos temas, ha publicado trabajos en las mejores revistas nacionales e internacionales, así como que ha sido ponente en congresos de esta especialidad en España y en el extranjero. Hay muchísimas cuestiones que adornan el currículum merecido del profesor Arcaz, entre otras que ha sido durante más de un decenio secretario de la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Don Juan Luis, le agradezco muchísimo su presencia esta tarde aquí y sepa que desde hoy esta sociedad es un punto más elevada al contar con su palabra y que estamos dispuestos a seguirla de inmediato. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por las palabras exageradas de presentación puedo decir, mi amigo Antonio López. Desde aquel momento de la traducción del texto de Cardano, pues, en fin, nos hemos visto bastante habitualmente en los pasillos y en la cafetería de la facultad y, en fin, agradezco a la Sociedad Económica Matritense que haya querido volver a contar conmigo para hablar de un poeta que me es especialmente familiar, que me es especialmente querido y que creo que quizá el tiempo no ha tratado con demasiada justicia. Al lado de los otros grandes poetas elegíacos, desde luego Tibulo ocupa un espacio mucho más pequeño, en un estadio inferior en cuanto a su proyección en la posteridad. Pero tiene cosas interesantes y una de esas cosas interesantes es la que voy a intentar poner hoy de relieve en esta charla que he titulado Un poeta para la paz en la Roma de Augusto, las elegías antibelicistas de Albio Tibulo, poniendo ahí entre paréntesis las fechas aproximadas de su nacimiento, entre el 60 y el 55, y la fecha cierta, parece, de su muerte, el año 19 antes de Cristo. Para no perderme demasiado en disquisiciones y para que no parezca, y espero que no tenga ese aire de clase académica, estamos hablando de un autor del que habitualmente hablamos en las aulas, en las materias de literatura, voy a leer y glosar el texto que he escrito para introducirles en este aspecto tan significativo, tan llamativo, de un poeta del siglo I antes de Cristo que alzó la voz en contra de la guerra, como otros muchos, pero él lo hizo de una forma personal, de una forma tajante, de una forma valiente, en un momento en el que Roma estaba inmersa,
como saben todos ustedes, a lo largo de ese siglo I antes de Cristo, en continuas guerras civiles, Primera Guerra Civil, Segunda Guerra Civil, asesinato de César, campañas militares fuera de Roma, en fin, un ambiente completamente crispado que solo la batuta de Augusto pudo al final de ese siglo más o menos pacificar, aunque la verdadera Pax Augusta llegó un poquito después con la pacificación de los territorios que habían ido conquistando. Por tanto, voy a empezar leyendo y glosando el texto que he escrito. Por cierto, les han entregado pues unas fotocopias de las dos elegías, creo que más significativas de Tibulo, que tienen que ver con este aspecto: la elegía primera del denominado libro primero de elegías de Tibulo, y luego la última elegía, la 10ª, también de este libro primero, que tienen bastante relación entre sí y son las que, entre otras referencias que hace Tibulo en el resto de poemas al tema de la paz y al tema de la guerra, buscando la paz y rechazando la guerra, son las que mejor representan, sobre todo la 1.10, ese espíritu pacifista, antibelicista del poeta del que vamos a hablar aquí. Por tanto, ahí lo tienen. De la primera elegía les he señalado en negrita los textos que van a aparecer en pantalla y que voy a ir glosando simplemente como introducción a la temática habitual de este poeta, y luego el texto, la traducción más literal de la elegía 1.10. La primera es una traducción rítmica que intenta mantener el ritmo del verso original latino, el hexámetro y el pentámetro, esta estrofa característica del género de la elegía, y luego la 1.10, que es así. Querría leerla entera, pero ya en una traducción más literal para que se mantengan todos los matices y todo el contenido que tiene esta elegía, que además tiene algunos pasajes difíciles que mejor es mantenerlos literalmente que traducirlos de una manera un poco más libre. Por tanto, doy comienzo a esta charla. Suele decirse que los clásicos son precisamente clásicos, es decir, que no pasan de moda, como un traje clásico, un coche clásico, unos zapatos clásicos, porque siempre nos están diciendo algo, porque siempre están de actualidad y porque no se agotan. Esto ocurre de manera evidente con los mitos, dúctiles como la arcilla para ajustarse a cualquier circunstancia o época y a cualquier género literario o artístico, mutándose de continuo para seguir hablando igual que lo hicieron en sus orígenes. Pero ocurre también con los autores de la antigüedad, tanto los poetas como los prosistas, cuyas palabras atraviesan la espesa maraña de los siglos y nos ofrecen siempre un mensaje de útil aplicación a nuestras circunstancias actuales como individuos y como sociedad. Hace unos días el profesor Emilio del Río habló en este mismo foro sobre la rabiosa actualidad de los clásicos. Precisamente eso es lo que quiero transmitir al comienzo de mi charla, que siempre nos están diciendo cosas, siempre son útiles para aplicarnos a cada uno de nosotros lo que dicen o aplicarlos al momento en el que vivimos. En estos tiempos de zozobra cobran plena vigencia, por ejemplo, las sabias amonestaciones de Horacio para tener el ánimo sereno tanto en los momentos felices como en la adversidad, como nos dice, como nos cuenta en la Oda tercera del libro segundo de las Odas, aquella famosa que comienza diciendo aequam memento rebus in arduis servare mente, ¿no? Acuérdate de mantener el espíritu sereno en los momentos difíciles y de igual manera atemperado, tranquilo, lejos de la insolente alegría. O tu delio que vas a morir. No, así es como comienza más o menos esta Oda. Conjugando un práctico y atemperado epicureísmo, recuerden la famosa incitación a vivir el momento presente que está condensada en la juntura carpe diem, que tanto identifica al poeta latino. Digo que conjugando un práctico y atemperado epicureísmo con un estoicismo sosegado y sensato a modo de corrector del anterior. Se suele decir que Horacio es un epicúreo porque incita a vivir la vida, a disfrutar del vino, de los placeres del día a día, pero también avisa que hay que tener cuidado y sufrir y aguantar lo que se nos venga encima. Por tanto, es epicúreo, es como una especie de combinado, un gin tonic que tiene pues un poquito de epicureísmo y un poquito de estoicismo.
Y así, dados los terribles acontecimientos actuales que no dejan de jalonar el panorama internacional, estamos inmersos en la guerra o la invasión rusa de Ucrania, las guerras de Siria y otros países con su consiguiente innumerable cifra de muertos y desplazados, no resulta vano recordar e invocar hoy los versos de este poeta latino de hace más de 2000 años para expresar de nuevo el más visceral rechazo hacia la guerra, sentimiento general y creo que compartido por todos, y apostar decididamente por una paz que, como la que evoca Tibulo en su elegía 1.10, nos devuelva a una situación de concordia colectiva y bien común, es decir, a una situación de prosperidad para todos. No es una feliz ocurrencia mía el traer a colación a este poeta para recordar al dictado de sus versos lo absurdo de una contienda bélica, sea de la época que sea. Con más mérito que yo y mucho antes, humanistas y escritores de distintas nacionalidades e intereses echaron mano muy oportunamente de Tibulo para retratar y rechazar los conflictos bélicos que a cada uno de ellos le tocó vivir. Basta recordar, por ceñirnos a nuestra contemporaneidad y centrándonos en los ecos de la más famosa de sus elegías antibelicistas, la mencionada 1.10, al humanista canario Agustín Millares Carlo, que glosó las palabras de Tibulo en la repulsa que contra la Primera Guerra Mundial expresó en sendos poemas compuestos al hilo de la contienda y que luego reutilizaré para poner el colorario a mi charla, a mi intervención. Baste recordar al novelista ovetense Ramón Pérez de Ayala, que también se apoyó en el latino para expresar su estupor y pesar por la Guerra Civil Española, o más allá de nuestras fronteras, al poeta irlandés Michael Longley, que en una traducción algo libre de la citada elegía manifestó y expresó su rechazo por el conflicto armado de Irlanda del Norte que se inició a finales de los años 60 del pasado siglo y que tanto dolor y quebranto personal le causara. Y esto en lo más cercano en el tiempo, pues la condena de la guerra y la evocación de la paz es una constante en la literatura y en el arte de todas las épocas, aunque hay que decirlo, el poeta del que aquí vamos a hablar es el primero en decir en primera persona, sin tapujos ni cortapinzas, un rotundo no a la guerra y un sí en mayúsculas en favor de la vida pacífica que germina cuando no existen conflictos ni luchas de ninguna clase. Pero antes de pasar al breve comentario que pretendo hacer de las elegías tibulianas, las dos que tienen en las fotocopias, en las que más nítidamente se manifiesta la postura del poeta contra la guerra, que es el objetivo de esta charla, creo que es conveniente dar unas pinceladas, aunque sea de trazo grueso, que perfilen, no obstante, el contexto histórico y también literario en el que se ubica la obra del autor. Estamos, como bien saben todos ustedes, en un momento crucial de la historia de Roma, como he señalado al principio, tanto por lo que se refiere al proceso expansivo de la urbe, iniciado en el mismo momento de la fundación de la ciudad. Roma se fundó, inmediatamente los romanos empezaron a extender los codos y a echar y a conquistar los pueblos de alrededor, los sabinos, todos los pueblos de la península itálica, y luego saltaron sus fronteras y fueron más allá. Pues estamos en ese momento tanto crucial de la historia de Roma, tanto por lo que se refiere al proceso expansivo de la urbe, que fue a más, como digo, y al sustantivo cambio político que se dará al pasar de un sistema de gobierno basado en las decisiones del Senado a otro encarnado por una sola y única persona. Esto es Octavio Augusto. Tanto por eso como por lo que atañe al auge de su cultura, representada muy especialmente por el ámbito de las letras, que alcanzarán en esta época su plena madurez en lo que con cierta inexactitud y exageración se ha venido a denominar el siglo de Augusto, toda vez que el periodo de Augusto abarca desde el año 27 a.C., cuando Octavio es nombrado princeps, tras la victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, del 2 de septiembre del año 31, hasta el año 14, que es la fecha de su muerte. Es decir, que el pretendido siglo de Augusto abarca única y exclusivamente 31 años. Teniendo en cuenta, pues, que Tibulo nació aproximadamente pocos años antes de mediados del siglo I a.C., como pueden ver,
aquí, que les he puesto pues, desde casi comienzos del siglo I hasta ya iniciado el primero antes de Cristo, hasta ya iniciado el siglo I después de Cristo, los principales acontecimientos, algunos, ¿no?, que se van a suceder a lo largo de esta centuria, y ahí enmarcados en ese rectángulo azul, pues los que se producen entre el nacimiento de Tibulo y la muerte de Tibulo, que no son pocos y no son de poca monta. Pues bien, teniendo en cuenta, como digo, que Tibulo nació aproximadamente pocos años antes de mediados del siglo I antes de Cristo, entre el 60 y el 55, un poco después de cuando lo hicieron otros grandes poetas del momento, como Virgilio, que como ven ahí nació en el 70, u Horacio, que nació en el 65, y murió Tibulo en el año 19 antes de Cristo, precisamente el mismo año que Virgilio, su vida se vio jalonada por algunos de los acontecimientos más significativos de este gran siglo, histórica y literariamente hablando, marcado por varias guerras internas y bastantes externas que dieron lugar a una sucesión de circunstancias que el poeta hubo de vivir en primera persona. Ahí tienen señaladas en negrita las que voy a mencionar. La guerra civil, la segunda, guerra civil romana entre César y Pompeyo, entre los años 49 y 45, el asesinato de César en las idus de marzo del año 44, la guerra contra los asesinos de César, tras el nombramiento del segundo triunvirato, formado por Octavio, Lépido y Marco Antonio, que, como saben, se zanjó en la batalla de Filipos del año 42 con la derrota de los cesaricidas, Casio y Bruto, y por fin la victoria de Octavio sobre Marco Antonio en la mencionada batalla de Accio del año 31. Último episodio de las aceradas disputas personales entre hombres tan conocidos e importantes de Roma como Pompeyo, César, Marco Antonio y Octavio, aparte de otros más que les precedieron, por hacerse con el poder absoluto sobre Roma y, por supuesto, personal. Obviamente, a todo esto hay que añadir los múltiples frentes bélicos que la urbe tenía abiertos allí donde había llevado sus fronteras y que requerían una atención especial para apaciguar las continuas algaradas de los pueblos sometidos en contra del invasor romano. Así, por ejemplo, Tibulo testimonia en la elegía 1.7, en la elegía séptima del libro primero, el papel que su protector, el orador y general Marco Valerio Mesala Corvino, tuvo en el sofocamiento de la revuelta del pueblo aquitano, y Ovidio, años después, mostrará la delicada situación de miedo e inseguridad, quizá exagerando algo, que tuvo que vivir como exiliado en los confines del imperio, allá en la Rumanía actual, donde fue relegado por Augusto. En consecuencia, como puede verse, los poco más de 40 años de la vida de Tibulo se vieron ensombrecidos por un cúmulo de conflictos que para un alma sensible y melancólica como la suya, según diremos ahora y vamos a ver, fueron la espita que encendió su más hondo sentimiento de rechazo ante la guerra y el faro que orientó su plan de vida hacia la búsqueda de una tranquilidad que sólo podía darse en un arcádico e ilusorio mundo, ubicado en una perdida edad de oro, en el que convivieran esa paz nunca probada por él, pero que tanto anhelaba, y sus vanos sueños por disfrutar del amor fiel y verdadero, conforme a las pretensiones de los poetas elegíacos, sin más aditamento ni adorno que la pura y serena vida rural. Aquí, con estas palabras, he pretendido condensar cuáles son los temas y el plan de vida que Tibulo presenta al lector en la primera de sus elegías. El amor fiel, aunque bueno, se le atribuyen varias amantes, pero ahí él solo quiere estar con una, ¿no? El deseo de vivir en paz, el deseo de no codiciar nada más allá de lo que le permita vivir con lo que necesita para vivir, y desde luego todo eso ubicado en un campo donde en contacto con la naturaleza el poeta puede dedicarse a agasajar a los amigos, a vivir tranquilamente con su amada y a llevar la vida tranquila y serena que tanto desea. Por lo que se refiere al contexto literario, que es lo que les he puesto en esta otra diapositiva, por lo que se refiere al contexto literario que enmarca la obra de Tibulo, conviene recordar que al lado de las grandes creaciones poéticas de este momento que contribuyen a sobredimensionar y difundir el plan político del Princeps de Augusto, así la producción de Virgilio o la de Horacio, ¿no?, que luego se van a convertir en modelo y paradigma
para la posteridad de los géneros literarios que cultivaron, la poesía bucólica, la poesía didáctica, la épica y la lírica al más puro estilo griego. En este momento florece el género poético de la elegía. Una forma literaria que, aunque está, como es lógico, vinculada a Grecia, los griegos inventaron los géneros literarios, los romanos los asumieron y los difundieron, como otras muchas cosas que venían procedentes de Grecia, muestra en su realización romana unas señas de identidad propias. El asentamiento de este género en la época de Augusto, pues el primer autor propiamente elegíaco del que se tiene noticia es, como tienen ahí en el segundo punto, cuando comienza la elegía amatoria latina, les he puesto a Catulo, que bueno, ahora diré algo de Catulo, no es propiamente un poeta elegíaco, el primero y al que se considera el padre de la elegía es Cornelio Galo, pero de Cornelio Galo no tenemos nada, lo que decía antes el presidente de la sociedad, pues de algunos autores han conservado prácticamente toda la obra, de otros algo y de otros nada. De Cornelio Galo solo se conservan media docena de versos que están en un papiro que se encontró a mediados de los años 70 del siglo pasado en las obras de la presa de Asuán. Son los versos de Galo en el papiro de Cuasibrín. Es lo único, o sea, esa es la obra completa que se conserva de Cornelio Galo. ¿Por qué? Pues porque Cornelio Galo, que era amigo personal de Augusto, pues debió de tener algún problema con Augusto y fue condenado a una pena más dura que la que recibió Ovidio, que era una damnatio memoria, es decir, que todo lo que tenía que ver con este Cornelio Galo pues se hizo desaparecer de la faz de la tierra y efectivamente su obra se perdió. Hasta que, mientras estaban haciendo estas obras de la presa de Asuán, pues una excavadora sacó una mochila de un soldado y dentro de la mochila del soldado había un papiro donde, bueno, pues había ahí unos versos y en esos versos aparecían unos elementos que permitieron a los estudiosos del papiro de Galo determinar que posiblemente se trataba de un texto de una de las elegías de Galo, porque aparecía el nombre de su amada, porque había una referencia al César y por tanto se creyó. Aunque, bueno, pues hay quien opina que no y quien opina que sí, pero de ser de Galo es lo único que conservamos. Pues este Cornelio Galo, es el primer poeta elegiaco, por lo menos del que se tiene noticia, y, como digo, el asentamiento del género se dio en la época de Augusto, aunque viene precedido por un paulatino afianzamiento desde finales del siglo II a.C. de formas inspiradas y alentadas por la sensibilidad y el influjo literario de la poesía alejandrina. Es decir, la elegía latina, tal como la cultivaron Galo, Tibulo, Propercio y Ovidio, no surge de la nada, sino que es el resultado de una evolución que se va produciendo poco a poco a partir de unas formas literarias que vienen procedentes del mundo helenístico, de la poesía alejandrina, y que se van reelaborando con una serie de elementos que proceden de otros géneros literarios. Por ejemplo, muchos de los motivos amatorios que están presentes en la elegía proceden de la comedia latina, ¿no? Motivo de la militia moris, de la que vamos a hablar, el motivo de la amada codiciosa, también procede de la comedia latina, y es en este momento en el que emerge, en el que eclosiona, pero es el resultado de un proceso de evolución de la poesía latina que empieza a finales del siglo II a.C. y se va consumando a lo largo de la primera mitad del siglo I a.C. Estas nuevas formas habían llevado a los poetas a inclinarse por géneros más ligeros que el que representaba, por ejemplo, la épica, y que permitían, por otro lado, que el autor manifestase o explorase en ellos todo su mundo interior. El poeta más significativo que precede a los elegíacos y que en parte también, o en algunos de sus poemas puede considerarse elegíaco, es Cayo Valerio Catulo. Todos conocerán que es el amante del lesbiano y el autor, entre otras cosas, de esos poemas extraordinarios de los besos, sobre todo el poema número 5, que contiene esa sucesión de petición de besos, el dami basiamilde de indecentum, ¿no?, hasta el infinito y más allá, que diría Good Lightyear, ¿no? Besos y besos y besos, ¿no? Bueno, pues Catulo está en estos momentos previos, antes de que la elegía tome cuerpo o tome carta de naturaleza, y junto a Catulo están otros poetas enovi, como
les he puesto ahí, y antes de los poetas de Novi están los poetas preneotéricos, que fueron los que introdujeron, por ejemplo, el epigrama de contenido amoroso en la poesía latina. Es decir, que todo esto se va fraguando poco a poco y eclosiona en la época de Augusto. La irrupción en la poesía romana de la subjetividad como tema literario puso en cuestión la utilidad de ésta como forma de contribuir a reforzar las excelencias del Estado, de la cosa común, y de afianzar una conciencia de romanidad que se había ido forjando desde los inicios de la literatura latina, especialmente con los poetas arcaicos como Nevio y como Ennio. Toda vez que la situación de crisis institucional y de conflictos bélicos que también se vivieron en estos años de finales del siglo II y sobre todo principios del siglo I a.C., habían llevado a los poetas a apartarse de la política y de la esfera pública, refugiándose en su propia intimidad y en un modo de vida más acorde con los aires que llegaban a la urbe a través de los contactos cada vez más estrechos con el mundo helenístico. Se iban juntando el hambre y las ganas de comer. Roma inmersa en continuas luchas, los intelectuales y poetas cada vez más desencantados de contribuir con su obra a cantar las excelencias de algo que no entendía y que no compartían, y el contacto con el mundo griego que les había ofrecido una manera distinta de vivir, ¿no? Una manera más agradable, más apetecible y que además podía dar también pues, tema a ese nuevo género que iba a florecer en la época de Augusto. Así, muchos intelectuales y escritores hallaron cobijo en lo privado y en este contexto de descrédito frente a las grandes causas de la patria, la poesía brindó una excelente vía de escape en la que la elegía encontró un perfecto acomodo. En efecto, los cultivadores de este género, los poetas, los llamados poetas elegíacos, hacen de su vida personal el tema casi exclusivo de sus obras. Empieza los poetas preneotéricos y luego los poetas neotéricos empiezan a hacer de la subjetividad el tema fundamental y el motivo fundamental de su poesía, y eso se mantiene también en los poetas elegíacos. Apurando en detalles, podría decirse que exponen en ellas, en sus obras, su concepto de vida en el que tiene una importancia capital el amor. Estos poetas, procedentes en muchas ocasiones de familias acomodadas y de alta alcurnia, viven, por así decir, bohemiamente, y se dejan llevar por un estilo de vida que no se corresponde en absoluto con su clase social. Su único interés se centra en disfrutar del otium, del tiempo libre, del no hacer nada, el dolce far niente. Alejados de cualquier tipo de actividad, lo que sería el negotium, la negación del ocio, ¿no? Lo que mantiene a uno ocupado, que los aparte de su objetivo primero, rechazando, como es lógico, toda implicación en cuestiones ajenas a sus intereses, aunque esperables en ciudadanos de bien. Como son nobles, como son aristócratas, tienen que llevar a cabo actividades bien vistas en la sociedad. Deben dedicarse a la milicia, al ejército, deben detentar cargos públicos, deben también inmiscuirse en la política del momento, etcétera, etcétera. Y estos poetas no quieren tener nada que ver con todo esto. De esta forma se convierten, en cierto sentido, en poetas y ciudadanos asociales y no gozan de los parabienes del poder. Incluso llegan a ser víctimas de él, como el caso mencionado antes de Ovidio, cuyo destierro se justificó oficialmente por haber escrito el arte de amar, según confiesa el poeta en su obra del destierro, entre otras cosas. Ovidio aquí tampoco es demasiado claro. Esto explica que el género elegíaco germinara fundamentalmente en un grupo literario, el de Mesala Corvino. Tienen ahí esos dos rectángulos que agrupan a los principales autores en torno a los dos principales grupos o círculos de poetas, de intelectuales de la época. El círculo de mecenas, con Virgilio, Horacio, Domicio Marso, lo he metido porque luego hablaremos de la Vita y del epigrama, de la Vita de Tibulo y del epigrama atribuido a Domicio Marso, ¿no?, en el que habla de la muerte del poeta, Propercio y Tito Livio, un prosista, y luego en el círculo de Mesala, como ven, está Tibulo, Valgio Rufo, Lígdamo, Sulpicia y Ovidio, que bueno, la mayor parte de ellos serán seguramente para ustedes meros nombres, pero algunos sí les suenan. Virgilio, Horacio, Propercio, Tibulo, del que estamos hablando, Ovidio, son nombres de poetas importantes de la época de Augusto, ¿no? Esto explica,
siguiendo con lo que estaba comentando, que el género elegíaco germinara fundamentalmente en un grupo literario, como he dicho, el de Mesala Corvino, al que perteneció Tibulo, poco afín al programa restaurador de Augusto, aunque no contrario a él, por más que sus integrantes, especialmente Mesala, fueran republicanos recalcitrantes, y que en el de Mecenas, en el cual estaban integrados esos poetas que tienen ahí, se cultivarán géneros poéticos más proclives a cantar las alabanzas del proyecto político del emperador. Incluso este elegíaco que tenemos aquí, Propercio, ¿no?, supo adaptar la elegía amorosa latina a los intereses de Augusto, reservando en el último de sus libros de elegía unas cuantas composiciones a ensalzar y alabar la labor de Augusto y la Roma a la que Augusto quería regresar. Evidentemente la elegía romana, aunque su leitmotiv sea el tema amoroso, pero siempre visto desde el desgarro y el sufrimiento, pues la queja o la querimonia amorosa es consustancial al género y una seña de identidad de éste, da cabida a otros muchos motivos que se conjugan con él, como ocurre especialmente con el mito. En todos los poetas elegíacos el mito es algo fundamental, ya lo era en Catulo, como precedente de los elegíacos, y luego en los elegíacos está mucho más presente, salvo en Tibulo, que es el único que no tiene prácticamente, no da una acogida significativa al tema mítico. Propercio es fundamental, el mito está lleno, el texto de Propercio, de referencias al mito, y por supuesto Ovidio, que no solamente utiliza el mito en sus elegías, sino que también lo utiliza en su obra épica, las Metamorfosis, en su obra etiológica, elegía teológica, los fastos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es un elemento más, ¿no? Uno, entre esos otros motivos, es, por ejemplo, el rechazo de la milicia y, en consecuencia, de la guerra. Guerra que estos poetas solo entienden que puede existir en la esfera del amor. De ahí la habitual presencia en la poesía elegíaca del motivo que he mencionado antes de la militia amoris, milicia de amor. Ya decía Ovidio en una de sus elegías de su obra Amores que todo amante es un soldado y que Cupido también tiene sus campamentos, ¿no? Para ellos, el motivo de la militia amoris no es otra cosa que el modo de expresar metafóricamente cómo el poeta enamorado tiene que luchar con un soldado de armas y sufrir las calamidades correspondientes para conquistar el amor de su puebla o amada que lo sojuzga y domina. Pues por algo es, en efecto, su domina o señora. En Tibulo encontramos, en función de lo dicho y de acuerdo al estilo personalísimo que lo caracteriza, toda esta casuística de temas medulares que conforman el género. Pero en él la elegía no es solo poesía de amor, tampoco lo es en realidad en los otros poetas elegíacos, sino también una toma de conciencia sobre una realidad que repugna al poeta y le hace adoptar una postura personal frente a la situación que le ha tocado vivir. Podría decirse que Tibulo representa, como bien supo ver el poeta español Bernardo Clariana cuando lo comparó con Garcilaso de la Vega, cuando comparó a Tibulo con Garcilaso de la Vega, poeta y hombre de armas como Tibulo, la más paladina conjunción de los mundos contrapuestos, pero que el mito unión adúltera relación amorosa de Venus y de Marte. Eso representa también Tibulo. Puede añadirse quizá que tiene la capacidad y la libertad de hacerlo, en parte porque no es vocero de la política militar de Augusto, pero hay que reconocer que no es el único poeta de la época que muestre su desagrado ante un estado de cosas calamitoso y saciante, pues otros autores implicados con la causa augustea también manifestaron su horror ante las mismas circunstancias. Virgilio también habla de la paz y arremete contra la guerra en toda su producción, como recientemente el profesor Vicente Cristóbal ha puesto de manifiesto, y lo mismo ocurre con Horacio, ahito de tanta sangre vertida, a tenor de lo que, por ejemplo, manifiesta en uno de sus epodos sobre esa Roma envuelta desde sus orígenes en guerras intestinas. Es una maldición de Roma. Roma nació, como bien sabe, o surgió, primero los fundadores, el fundador de Roma es fruto de una violación. Además es un fratricida y, en fin, eso ya había marcado el futuro de la urbe, ¿no? Roma estuvo desde los comienzos envuelta en sangre. De eso es de lo que se queja precisamente Horacio.
Como en otros casos, pues, la postura antibelicista de Tibulo no es un mero tema literario o una cuestión, como se dice ahora, de postureo. El poeta, consciente y crítico frente a la sociedad de su tiempo, expresa su deseo de vivir con una tranquilidad que no se da en su época, de ahí que evoque continuamente un estado ideal de cosas, pacífico y lejos de los males que afectan a su mundo, en el que pueda saborear los que él considera placeres irrenunciables de la vida. Podría decirse que Tibulo es algo parecido a un hippie de aquellos de los años 60 que abominaban de la guerra y proclamaban el disfrute del amor. Recuerden ese haz el amor y no la guerra frente a la expansión imperialista de los Estados Unidos y la guerra del Vietnam. Pero también puede ser o es el precursor, por así decir, de este movimiento actual denominado slow, que aboga por una vida serena y de lento paladeo. Tibulo proclama también eso, hay que vivir tranquilamente, hay que vivir en contacto con la naturaleza y sin prisas, ¿no? Sin olvidar tampoco que Tibulo presenta esa faceta de poeta ecologista, así lo podemos decir ahora, que se han hecho comunes los estudios de ecoliteratura, que mira al campo con un profundo respeto y una serena emoción teñida de sentida religiosidad. Pero ¿quién era Tibulo? Aquí les he puesto, y sobre esto voy a pasar muy rápidamente, los pocos datos biográficos que conocemos del poeta, aparte de prácticamente nada que se puede extraer de sus elegías, lo que nos cuenta esta vida de Tibulo, que aparece en los manuscritos que transmiten su obra y que va acompañada de ese epigrama atribuido, parece, de este poeta Domicio Marso, que era, como hemos visto antes, un poeta del Círculo de Mecenas. Ahí tienen el texto. Dice la Vita, no hace falta ni comentarlo porque es clara: Albio Tibulo, caballero romano de Gabios, una ciudad que está a unos 20 kilómetros al este de la ciudad de Roma, en la región pedana, destacado por su belleza y admirable por el cuidado de su aspecto. Esto llama la atención. También luego vamos a ver que Horacio señala esta particularidad, ¿no? Parece que era guapo, ¿no? Tibulo era un hombre, en fin, un metrosexual o que se cuidaba, ¿no? Que tenía una cierta belleza física, ¿no? Destacado por su belleza y admirable por el cuidado de su aspecto, estimó por encima de otros al orador Mesala Corvino y como compañero suyo fue gratificado con presentes militares en la guerra de Aquitania. Claro, Tibulo aquí plantea un problema, el comentario a la Elegía 1.10, porque Tibulo participó con Mesala en esta campaña militar en Aquitania, y porque él lo dice expresamente en una de sus elegías, dice: este triunfo que has conseguido, Mesala, no se ha hecho sin mí, yo también he participado. También acompañó, parece que a Mesala, a la batalla de Accio, pero no llegó a ir a Accio porque tuvo que quedarse en la isla de Corcira porque cayó enfermo, y eso es lo que cuenta también en una de sus elegías. Y sin embargo, pues en la elegía 1.10 dice: no quiere saber nada de la guerra, pero ¿qué es esto de la guerra, no? Es esto de buscar la muerte, si la muerte viene cuando no nos damos cuenta, ¿no? Es absurdo ir a buscarla, ¿no? Entonces, después de leer todas las elegías precedentes, uno llega a la 1.10 y dice: hombre, puede ser el resultado de una experiencia desagradable con el asunto militar, ¿no? Pero el problema que plantea esa elegía es que, aunque está en el último lugar del libro primero, parece que es la primera que escribió Tibulo. Y por tanto, su desprecio a la guerra seguramente tiene que ver con el hecho de que, al haber cumplido ya la edad por la que le correspondía ir al servicio militar, Tibulo no quiere ir a la guerra, quiere hacerse objetor de conciencia. Y entonces arremete contra la guerra, no quiere saber nada de la guerra, porque es probable que esa elegía sea la primera y esté escrita con bastante anterioridad de las otras elegías. Pero bueno, ese es un problema que plantea la crítica y que no vamos a tocar. Bueno, pues sigue diciendo esta Vita: a juicio de muchos, ocupa el primer lugar entre los escritores elegíacos. Los juicios favorables sobre la poesía de Tibulo no son solo los que están en esta Vita, que parece que parte de una Vita del poeta escrita por el historiador Suetonio en una obra titulada Sobre los poetas, ¿no? Que se ha perdido, pero que muestra restos como esta Vita que acompaña a la obra de Tibulo, ¿no? Quintiliano, el autor hispano-romano, en su Instituto Oratoria, precisamente decía que Tibulo era el más
llano, el más sencillo, el que mejor se leía y el más elegante de los poetas elegíacos. Es decir, que en la antigüedad tuvo una buena aceptación. Luego en la posteridad ya no tanto. También sus cartas amorosas, aunque breves, posiblemente se trate de esas elegías breves que van insertas en lo que se denomina Corpus Tibulianum, que es un conjunto de composiciones de distinta autoría que se han atribuido desde hace mucho tiempo a Tibulo, pero que actualmente se sabe que no son suyas. Además, ahí están insertas las elegías de la única poeta de la latinidad de la que conservamos algo de su obra, Sulpicia, la sobrina de Mesala Corvino, que tiene unas elegías muy breves, pero muy intensas, muy bonitas y además huérfanas de cualquier aditamento literario. Son directas, habla de su amor, habla de su situación, habla de que no quiere aparentar lo que no es y que no le importa decir a todo el mundo que está enamorada, ¿no? Es decir, unas elegías muy bonitas. Quizás se refiere a esto, ¿no? También sus cartas amorosas, aunque breves, son ciertamente delicadas. Murió joven, el texto, como ven, dice Ovid adolescens, no era un adolescente, ya pues tenía 40 y tantos años, 41, alguno más quizá, no era demasiado mayor, como indica el epigrama de Domicio Marso que tienen ahí. A ti también, acompañando a Virgilio, una muerte no justa, o Tibulo te envió, siendo aún joven, a los campos elíseos, para que no hubiera quien llorara los tiernos amores en versos elegíacos, en referencia al poeta elegíaco, a Tibulo, o cantara las guerras de reyes en pie solemne, en referencia a Virgilio como el autor de la Eneida escrita en hexámetros, que es ese pie solemne. A estos datos biográficos de la Vita, pues bueno, hay que sumar este retrato literario que hace Horacio, que parece que fue bastante amigo de Albio Tíbulo, y que es el contenido de la carta, de la breve carta número 4 del libro primero de las epístolas de Horacio, ¿no? También en una de las odas, en la oda 33 del libro primero, hay una referencia a Horacio, perdón, a Tibulo, ¿no? Diciéndole, bueno, deja ya, olvídate de esa mujer, no son las mujeres que aparecen en su cancionero, ¿no? Olvídate de esa mujer y deja ya de escribir ahí elegías que dan ganas de llorar, ¿no? Para decirle, desapasionate un poco y vive la vida tranquilo. Bueno, pues aquí, fíjense, les he puesto en negrita, en la traducción, en el texto latino, cuáles son esos detalles, ¿no?, curiosos que nos da Horacio de la personalidad de Tibulo. No son tanto de la vida de Tibulo, sino de su personalidad, de su talante. ¿Cómo era Tibulo en las distancias cortas? Dice Horacio, Albio, cándido juez de mis sermones, es decir, de las sátiras, también llamadas sermones, ¿no? ¿Qué diré que haces ahora en la región pedana? Escribir algo que supere las obritas de Casio de Parma, un poeta también de la época, del que no se conserva tampoco nada, parece que sufrió también una damnatio memoria y se ha perdido toda su obra, pero que escribió, creo recordar que también un poema épico y algunas otras composiciones. Escribir algo que supere las obritas de Casio de Parma, o deambular callado por entre los salutíferos bosques, preocupado por cualquier cosa digna en un hombre sabio y bueno. ¿No eras tú un cuerpo sin alma? Los dioses te dieron belleza, otra vez el asunto de la belleza. Los dioses te dieron riquezas y, lo más importante, la capacidad de disfrutarlas. Que es, todo esto son datos que coinciden plenamente con lo que Tibulo dice de sí mismo, sobre todo en la elegía primera y en las otras elegías donde habla de su ideal de vida, ¿no? Vivir en la naturaleza, vivir tranquilamente, por lo que dice ser un hombre bueno en relación sobre todo con sus iguales. Hay una elegía preciosa, la 1.5, en la que él se imagina, ¿no?, que si su amada Delia estuviera con él, pues que recibiría Mesala y allí tendrían unos encuentros maravillosos y Delia le ofrecería lo que hubieran dado los primeros frutos de los árboles que tienen plantados allí y ahí se nota ese carácter generoso, ¿no?, de Tibulo con un amigo como Mesala. Luego lo de la belleza, lo de las riquezas, como vamos a ver en la elegía 1.1, y luego esta capacidad de disfrutarlas, pues en fin, que hace ver que Tibulo no era un tacaño, no era avaro, y que, como él dice al principio, en esa elegía 1.1, pues
A él no le importan las riquezas, no quiere tener más de lo que tiene. Con tener lo suficiente para vivir, con eso le basta. Y sigue diciendo Horacio, ¿qué más desearía una nodriza para su dulce niño? Si puede saber y decir lo que siente, si la gratitud, la fama y la salud le tocan abundancia y disfruta de un modo de vida elegante sin que le falte dinero. Literalmente non deficiente crúmina, sin que el monedero le vaya decreciendo, sin que le falte dinero. Entre la esperanza y las preocupaciones, entre los temores y las iras, considera el último el día entero que has consumido. Regalada llegará por sorpresa la hora que no se esperaba. Es una manera distinta de decir, disfruta el momento, carpe diem, no te fíes, como decía en la Oda 1.11, no te fíes del incierto mañana, ¿no? Fíate lo menos posible del mañana. Cuando quieras reírte, visítame, gordo y reluciente como estoy, con la piel bien cuidada, un cerdo de la piara de Epicuro, ¿no? También aquí pues ese detalle de Horacio, ¿no?, que tenía, bueno, pues esa fama, vamos, que era más bien entrado en carnes, ¿no? Bueno, pues estos son detalles de este poeta que nos llevan ya conociendo un poco de su talante, de su carácter, ¿no?, agraciado físicamente, algo solitario en su vivir, con un buen patrimonio que poder gastar, melancólico y absorto en sus cavilaciones, además de enamoradizo, ¿no?, esas mujeres, las dos que pasan por sus dos libros de elegías, más esa aventura amorosa, parece que más literaria que real, con un joven llamado Márato, la glícera a la que se refiere Tibulo, a la que se refiere Horacio, ¿no?, poeta, por tanto, que cambia de amada de vez en cuando, no así los otros poetas elegíacos. Catulo, si lo consideramos elegíaco, es lesbia, Cornelio Galo es licóride, Tibulo tiene estas tres, Delia, Némesis, Márato y Glícera, Propercio tiene a Cintia y Ovidio a Corina, si es que Corina es una mujer o no es otra cosa, ¿no?, pero es Corina la que aparece en el cancionero de amores, ¿no? Por tanto, vamos a pasar, sin más dilación, a comentar brevemente los pasajes que les he seleccionado de la elegía 1.1 y que tienen que ver con cómo entiende Tibulo la elegía, cómo la practica y cómo integra en ella pues, esos temas recurrentes, esas obsesiones poéticas que lo caracterizan. Vivir con lo suficiente, con lo que tiene para vivir, con eso basta, despreciar la guerra, despreciar la codicia, vivir en el campo, hacer gala de una profunda religiosidad íntima y no impostada y, desde luego, alabar a los amigos, como es el caso de la alabanza que hace aquí de Mesala. En el texto que tienen les he incluido la traducción rítmica del poema de la primera elegía de Tibulo y solamente les voy a leer con el ritmo, ¿no?, marcando el ictus de los hexámetros y los pentámetros de los primeros 6 versos que les he marcado en negrita, ¿no?, para que vean la correspondencia con la traducción. Dice Tibulo en esta elegía que es programática porque adelanta el contenido de todo el repertorio del libro primero y es fundamental y descriptiva de los temas, como he dicho antes, que caracterizan la poesía tibuliana. Dice Tibulo al comienzo de la elegía: Divitia salius fulvos ibicongera tauro, eteneat culti iugera multa soli, quen laboracidus vicino terreatoste, martia qui son nos classica pulsa fugent. Meme a paupertas vita traducat inerti, dum meus asiduo luceat itne focus. Ese sería el ritmo, ¿no?, el hexámetro y el pentámetro, ¿no? Y lo podemos traducir, se puede traducir rítmicamente de la manera que tienen ahí. Que otro riquezas de oro fulgente atesore en su casa y amplio terreno de arar pueda asimismo tener, que a él la zozobra continua amedrente si llega el peligro y el sueño quítele el son de la trompeta marcial. Lléveme a mí mi pobreza a través de una vida tranquila, mientras que brille mi hogar con la fogata usual.
es el mismo ritmo. Y aquí hay un aspecto interesante, o dos al menos, ¿no?, que es el hecho de no querer saber nada de la guerra, ¿no? El que quiera tener más cosas y sea codicioso y desea ampliar su patrimonio, pues bueno, que haga la guerra. Yo no quiero saber nada de eso, porque quiero vivir, subsistir con lo que tengo. Como ven ahí en el verso número 4, Marti acquison nos clásica pulsa fugen, ¿no? Y luego en el verso 5, meme a paupertas vita traducat inerti, y ahí el concepto de paupertas no es la pobreza, como la podemos entender todos, no es ser pobre de solemnidad, es tener lo suficiente para vivir, llegar a final de mes, ¿no? La pobreza de no tener nada es egestas, estar en la indigencia, no tener absolutamente nada. O sea, Tibulo, que era de una familia ecuestre, era del orden ecuestre, pues tenía suficiente patrimonio, como decía Horacio, para vivir desahogadamente. No quería tener más, pero le bastaba con lo que tenía, ¿no? Luego tienen más abajo, a partir del verso 25, lo que tienen marcado en negrita, pues una nueva referencia al hecho de querer vivir con lo que tiene para no tener que estar continuamente de un lado a otro. También aborrece de los viajes y no quiere saber nada de esa vida mercantilista, ¿no?, que lo llevaría de un lado a otro, cuando él lo que quiere es vivir tranquilamente en el campo, como dice ahí. Iam modo iam posin contentus vivere parvo, nec semper longae deditus esse viae, sed canis estivos hortus vitare subumbra, arboris ad ribos praetereunt aquae. Es decir, como tienen en la traducción, solo ya, por cierto, que las tildes que están en el adverbio solo están antes, porque están en el texto antes de que estuviera la norma de la RAE que dice que no se tiene que acentuar, no tiene que llevar tilde. O sea, que están por eso, porque el texto este es anterior. Lo he copiado y lo he pegado de un texto anterior. Dice Tibulo, solo ya yo podría vivir satisfecho con poco, sin que tuviera que estar dado a viajes sin fin, sino evitando la ardiente salida del can a la sombra de árboles junto a un caudal de agua en constante fluir. Más abajo tienen también la misma idea. Él no quiere más riquezas, bastante tiene con lo que tiene. Con lo poco que tiene, sea mucho, sea poco, tiene más que suficiente. También aquí hay que decir que hay posiblemente una referencia a una circunstancia histórica que aparece también en la obra de Virgilio, en concreto en la primera bucólica, y es la merma que sufrió el patrimonio de Tibulo a resultas de la expropiación de tierras que llevó a cabo Augusto para compensar a los soldados que habían participado en la batalla de Filipos después de la victoria contra los cesaricidas. Parece que aquí Tibulo también se queja de eso, de una manera más o menos clara. Dice, bueno, yo antes celebraba sacrificios en honor de los dioses que eran muy generosos. Ahora tienen que ser menos. Los sacrificios tienen que ser un poquito más modestos. Bueno, pues sigue diciendo, como ven ahí, no busco yo las riquezas ni el lucro que hicieron mis padres, que a mi pariente de ayer trajo la mies de la troj. Poca cosecha es bastante es dormir en la cama, y si se puede gozar sobre el asiduo jergón. Y esta imagen es preciosa. Yo creo que es una de las imágenes más bonitas que podemos encontrar. Hay varias, ¿no?, en esta elegía de Tibulo y en todo el corpus tibuliano. Cuán se agradece escuchar acostados los vientos que soplan y en el regazo gentil a nuestra amada tener, o cuando el austro invernal ha vertido sus gélidas aguas, irse tranquilo a dormir viendo la lluvia caer. Esa escena, ¿no?, de recogimiento, bueno, ahora que viene el frío, ¿no?, de echarte la mantita, decir, bueno, por lo menos yo estoy aquí al abrigo, que llueva la Virgen de la Cueva, ¿no? Yo aquí no me mojo, ¿no? Y luego otro pasaje que revela cómo Tibulo no quiere saber nada de la guerra, pero entiende que un amigo como Mesala le conviene, porque es militar, hacer la guerra y obtener los beneficios de la batalla, ¿no? Pues lo tenemos ahí, y además opuesto a su actitud.
Ahí hay en el verso 58 hay dos términos que son, yo creo, también fundamentales en esta primera elegía y en lo que supone la actitud de Tibulo en su tiempo, ¿no? Los términos secnis e iners con los que él quiere ser calificado estando y disfrutando del amor de su amada. Y esto enfrentado a Mesala. Tú, Mesala, guerrea, que es lo tuyo. Yo practico el amor. Estoy con Delia. Y no me importa que me llamen, que soy un vago, que soy un cobarde, que no tengo ni arte ni beneficio, ni oficio ni beneficio, con tal de estar a tu lado. Bueno, pues lo dice así. Hónrate a ti, guerreano Mesala, por mar y por tierra, para lucir tu blasón el enemigo botín. Tiénenme a mí encadenado los lazos de hermosa muchacha, y ante su puerta cruel, cual vigilante me estoy. No busco yo de lea mía que nadie me alabe, pues mientras solo conmigo tú estés, vago y ocioso he de ser. Literalmente dice, pido ser llamado perezoso o vago y sin oficio, sin no sé, cobarde, vago, en fin, aquí podemos traducirlo de distintas maneras, pero entendiendo que se está refiriendo a esa actitud asocial que tienen los poetas elegíacos, ¿no? Y luego este último final, que es también una imagen preciosa, ¿no? Con la que juega Ovidio, por cierto, en una elegía del libro tercero de sus amores, que dedica a la muerte de Tíbulo, pero lo hace también desde un poco en broma, ¿no? Porque nos presenta allí a Tibulo en el lecho de muerte y acompañándolo están las dos amadas de Tibulo, Delia y Némesis, pero que se están casi peleando por ver cuál de las dos le va a coger la mano ya a punto de desfallecer del poeta, ¿no? Es decir, en un momento tan crucial, Ovidio pues se ha permitido casi incluir esa broma, ¿no? Pues dice Tibulo: pueda mirarte ojalá cuando llegue mi hora suprema y a ti te pueda al morir casi sin fuerzas tocar. Es decir, ojalá me acompañes en el último momento de mi vida y pueda ya con la mano casi sin fuerzas tocarte antes de que me llegue la hora. Más adelante tenemos una expresión de que es el momento ahora, que son jóvenes, de disfrutar del amor, ¿no? Interea fatas in un jugamus amores, interea fatas in un jugamus amores, jam veni et tenebris mos adoperta caput. Pues ahí dice el poeta: mientras los hados nos dejan, los dos nuestro amor anudemos. Ya revestida vendrá muerte con su lobreguez, ya llegará la vejez inactiva, llamar no podremos, ni las lisonjas decir con el cabello tan gris. Porque, obviamente, la edad para el amor es la juventud. Los viejos, en fin, no son amantes, no les cuadra el amor, ¿no? Y luego el final, que enlaza con el comienzo, donde el poeta vuelve a expresar otra vez su decisión de vivir tranquilamente con lo que tiene y no hacer la guerra. Yo soy aquí buen caudillo y soldado, banderas y tubas, lejos vosotras marchad, dadle al avaro el sufrir, dadle riquezas que yo, protegido por justa ganancia, ascos al lujo le haré y ascos al hambre también, ¿no? Eso es lo que dice Tibulo al final del poema. Bueno, pues aquí, como ven, les he seleccionado estos pasajes que son una pequeña muestra de la temática que menudea por todo el conjunto de elegías, y entre esa temática, como ven, está ya desde el principio del poemario, está el rechazo a la guerra, el no querer ir a la guerra y el despreciar la guerra porque la guerra no le aporta nada al poeta. Con todo, la elegía que mejor demuestra esa postura visceral en contra de la guerra y esa alabanza de esa paz que ojalá llegue y pueda traer la tranquilidad entre los hombres es la elegía 1.10. Como he dicho antes, posiblemente la primera que escribió Tibulo. No hay referencias ni a Mesala, no hay referencias a Delia. Por tanto, si a Delia la conoció en el año 32, como parece que fue así, pues
esta elegía seguramente es anterior al año 32. Yo creo que quizás sea del año más o menos 38, ¿no? Cuando ya, bueno, Tibulo pues tenía esos 17, 18 años que le llevaban a ir al servicio militar, a hacer la mili, y él no quería ir a hacer la mili, ¿no? Y no entendía por qué tenía que ir a complicarse la vida, ¿no? ¿Tenemos tiempo de leerla entera? Sí. Bueno, en este caso me van a permitir que leamos la elegía entera, no trozos, porque esta elegía sí que merece un comentario un poco más meticuloso, para ver cómo Tibulo va engarzando temas, porque además es característica del estilo de Tibulo, como Tibulo organiza los motivos, los temas, las ideas que aparecen en sus composiciones, y es desde luego una elegía rotunda. Es no a la guerra, sí a la paz, ¿no? Es así. La primera parte es no a la guerra, ¿por qué hay que ir a la guerra? ¿Por qué llamar a la muerte si la muerte viene sin llamarla? Y sí a la paz, porque en la paz todo es prosperidad, todo prospera. Incluso en el amor, cuando hay riñas, cuando hay discusiones, no hay que consentirlo. No. El que sea duro con su amada, que se vaya a la guerra. A la amada, según, claro, la perspectiva y el contexto en el que está el poeta, el siglo I antes de Cristo, se le puede tirar del pelo, arrancar el vestido, en fin, algunas cosas que lo justifican, ¿no? Pero lo que no se puede hacer, dice Tibulo, es pegar a la amada. El que pega a una mujer expulsa a los dioses del cielo. Por tanto, el que vaya a ser violento con una mujer, que coja la espada, que coja las armas y con el portante se vaya a hacer la guerra con Marte, ¿no? Lejos de Venus. Bueno, pues en esas dos partes, la primera parte llega hasta el verso 44 y la segunda parte desde el 44 hasta el final, expresa Tibulo ese no a la guerra, sí a la paz, ¿no? Podría ser el lema casi de una campaña, de una manifestación. No a la guerra, sí a la paz. O démosle una oportunidad a la paz, ¿no? Que sería también un lema apropiado. Pues dice Tibulo, ¿quién fue el primero que forjó las horrendas espadas? ¿Qué atroz y en verdad de hierro fue aquel? Entonces nació el crimen para la raza de los hombres, entonces las luchas, entonces más corto se abrió el camino de la funesta muerte. ¿No será que en nada es culpable aquel desdichado y nosotros convertimos en desgracia propia lo que él nos entregó contra las crueles fieras? Todo es culpa del lujoso oro. No había guerras cuando presidía el banquete una copa de haya. No había fortalezas ni cercados y el jefe del rebaño tranquilo buscaba el sueño entre sus variopintas ovejas. Ojalá hubiera vivido en ese tiempo. No habría conocido las funestas armas de la tropa, ni habría escuchado la tuba con el corazón intranquilo. A la guerra me llevan ahora y ya quizás algún enemigo porta las flechas que irán a clavarse en mi costado. Pero velad por mí, lares patrios, vosotros me visteis crecer cuando siendo un chiquillo jugueteaba ante vuestros pies, y no os dé vergüenza estar hechos de vieja madera, así habitasteis los templetes de mi antiguo antepasado. Entonces tuvieron mejor fe, cuando con pobre ornamento un dios de madera ocupaba una pequeña celdilla. El dios, quedaba honrado bien si alguien le había hecho una libación con uvas o le había dado una corona de espigas para su sagrada cabellera, y cualquiera en persona le llevaba cumplida su promesa pasteles y detrás acompañándolo su hija pequeña miel pura. Pero alejad de mí, olares, los dardos de bronce. Aquí hay una pequeña laguna de varios versos, y el pentámetro que ha quedado después de esta laguna dice, y como víctima agreste un cerdo de mi repleta piara. Seguramente hace referencia a la ofrenda a los dioses lares. A este lo seguiré con vestido puro y llevaré canastillas ceñidas con mirto, llevando yo mismo de mirto ceñida mi cabeza. Así os complazca, que otro sea valeroso en las armas y derrote con la ayuda de Marte a los jefes enemigos, para que mientras bebo pueda el soldado contarme sus gestas y dibujarme sobre la mesa con vino su campamento. Qué locura es atraer a la negra muerte con guerras. Está cerca y viene ella escondidas con callado paso. Abajo no hay mieses ni viñas cultivadas, sino el arrogante Cérbero y el desagradable navegante del agua Estigia, Caronte, ¿no?, que lleva a los muertos desde una orilla a otra de la laguna Estigia.
Allí, con las mejillas llagadas y el cabello quemado, camina sin rumbo una pálida multitud junto a las negras aguas. Cuánto más digno de alabanza es ese al que, rodeado de su familia, la indolente vejez lo sorprende en su pequeña casa. Él sigue a las ovejas, pero su hijo a los corderos, y su esposa le prepara cuando está cansado agua caliente. Sea yo así y pueda blanquear mi cabeza con canas y contar ya viejo los recuerdos de tiempos pasados. Hasta ahí el denuesto, la denostación de la guerra, ¿no? Yo, que pueda llegar a viejo, contar mis chismes a mis nietos, ¿no? Y morir tranquilamente en casa. Elogio de la paz, verso 45 y siguientes. Entre tanto, la paz cultive los campos, la blanca paz por vez primera puso bajo los curvos yugos a los bueyes que iban a arar. La paz hizo crecer las vides y escondió los mostos de la uva para que la ánfora del padre escanciara vino a su hijo. Con la paz relucen el azadón y la reja, mas las funestas armas del cruel soldado en las tinieblas las carcome el orín, y el campesino, a duras penas sobrio, trae a casa desde el bosque a su mujer y a su hijo en un carro. Pero entonces se encienden las peleas de Venus y la mujer lamenta los cabellos arrancados y las puertas destrozadas. Llora por ser golpeada en sus tiernas mejillas, pero también el vencedor llora por ver que sus manos furiosas hayan sido tan fuertes. En cambio, el travieso amor añade palabras hirientes a la riña y se sienta tranquilo él entre uno y otra llenos de ira. Ay de piedra y de hierros quien quiera que haya golpeado a su amada, del cielo expulsa a él a los dioses. Sea bastante arrancar de su cuerpo el delgado vestido, sea bastante deshacer el peinado de su cabello, sea bastante haber provocado sus lágrimas. 4 veces feliz es aquel por quien, aunque esté enfurecido, puede llorar su tierna amada. Pero el que vaya a ser cruel con sus manos, que ése coja el escudo y la lanza y se quede lejos de la dulce Venus. En cambio tú, paz nutricia, alma pax, ven a nosotros portando una espiga y que tu blanco regazo rebose ante ti de frutos. Una elegía preciosa, este elogio a la paz que cierra la composición con esa imagen habitual de la paz identificada con Ceres y portadora de una espiga y de la cornucopia, ¿no? Como símbolo de la abundancia, ¿no? Me decía al principio, la paz, una paz que da prosperidad. La guerra produce infelicidad y miseria. La paz trae la prosperidad. Eso es lo que viene a decir Tibulo. Les voy a hacer una pequeña reflexión sobre el contenido de esta elegía. La lectura de la elegía 1.10 nos pone frente a una composición que, lejos de parecer deshilachada y atropellada en su exposición de ideas, como a lo mejor les ha parecido, que va saltando de un tema a otro, no es una manera de va por aquí, por allá y luego desciende a una cosa concreta y sigue por ahí. Yo les iba a poner un símil futbolístico, ahora que estamos en época de mundiales, ¿no? A propósito del estilo de los 3 elegíacos, ¿no? Tibulo, Propercio y Ovidio, para distinguirlos, ¿no? Se distinguen muy bien, ¿no? Pero ¿cómo podíamos caracterizarlos si fueran un equipo de fútbol, una selección? Bueno, pues Ovidio es juguetón, es lascivo, es exagerado, da gusto leerlo. Sería la selección de Brasil, ¿no? El juego bonito, ¿no? Propercio es contundente. Su idea sobre el amor, ese amor que tiene que ir más allá de la muerte, el uso apropiado del mito, lo hace efectivo y letal como Alemania. Tibulo, pues como ven, Tibulo va de acá para allá, mueve los temas de un lado a otro, de la cancha poética, de la elegía, pero a veces es directo. Yo diría que Tibulo es España, ¿no? En fin, un poco haciendo el parabrisas, limpia parabrisas, pero que luego, en fin, no, era una cosa que había pensado, ¿no? Ya que estamos en el contexto. Bueno, hay más, en fin, yo también normalmente a los alumnos les digo, Tibulo es un poeta que entiende el amor en el campo, Propercio es un poeta que entiende el amor en la alcoba y Ovidio es un poeta que entiende el amor en la ciudad. O sea, cada uno tiene un ámbito donde dar rienda suelta a sus amores, ¿no?
Como les digo, esta elegía, lejos de parecer deshilachada y atropellada en su exposición de ideas, discurre plácidamente, como he adelantado antes, a través de la concatenación de los argumentos contrarios que se desarrollan en cada una de las dos partes, la guerra y la paz, que son también contrarias y antitéticas, y esas dos partes que estructuran además globalmente la elegía. El denuesto de la guerra, como ya he dicho, versos 1-44, y el elogio de la paz, versos 45 y 68. Así, con el típico estilo que lo caracteriza, esto es, desarrollando su pensamiento mediante una armoniosa cascada de ideas trabadas entre sí por una lógica asociación de contenidos y por suaves contrastes, Tibulo dispone la materia que conforma su poema del modo que sigue. En la primera sección parte de la tópica imprecación al protos geuretes o primus inventor, es decir, el primero que inventó, maldita sea, no, mal rayo te parta por haber inventado algo que nos trae perjuicios. Pero lo hace no para recriminarle que inventara las armas, que fueron de utilidad como medio de defensa, sino para reprocharle los males que tal invención ha traído a los hombres, que por culpa de la avaricia, como dice después, las utilizaron para matar a sus iguales. A este primer argumento, que ha ido avanzando por esa clara asociación de ideas, la existencia de las armas ha traído la muerte por la avaricia de los hombres, el poeta contrapone una sutil evocación de la Edad de Oro, que está también presente en otras elegías del libro primero, y que contiene en un juego parecido similares contraposiciones internas. Las copas de haya que lucían en las mesas de la edad evocada contrastan con el oro que en su época se codicia, y el descanso a pierna suelta del pastor de esos tiempos contrasta con el miedo que atenaza al poeta ante el sonido de la trompeta que llama a la lucha. Visto así, parece que el poema está más estructurado. Va contrastando ideas, va pasando de un tema a otro, pero siempre de una manera bastante suave, sin exabruptos. Tras ello, Tibulo expresa su inquietud ante una guerra en la que teme encontrar la muerte, retomando la idea inicial de la elegía, y por ello se pone bajo la protección de los dioses lares, cuyos añejos y sencillos rituales también evoca. Ahora recuerda, refiriéndose a las humildes imágenes de madera de los dioses, los antiguos ritos y confiesa desde su presente ofrecerles él los sacrificios correspondientes. Sutilmente, pues, el poeta ha desembocado, mediante la evocación de los tiempos pasados, en la sencillez campesina que tanto apetece y que le da pie para referir, con el remate de una breve priamel, es decir, esa manera de decir las cosas, que unos hagan esto, que otros hagan lo otro, como empezaba la elegía primera, ¿no? Unos hacen esto, yo hago esto otro. Con el remate de una breve priamel, como digo, el plan de vida por el que aboga, que otros hagan la guerra y que a él le quepa únicamente saber de ella por boca de los soldados. La sección queda cerrada por un nuevo bloque de ideas contrapuestas y dos escenarios antitéticos. Retoma por un lado el tema inicial de la muerte, que por culpa de las armas se ha hecho más cercana, mediante una lóbrega referencia al mundo de los infiernos de claras connotaciones negativas, y por otro vuelve a pintar el escenario feliz y luminoso, en antítesis con el cuadro anterior, del hombre tranquilo que envejece y muere al cabo de los años rodeado de su familia. También en esta parte final hay ese juego de contrastes. En cuanto a la segunda parte de la elegía, en ella se hace el elogio de la paz, personificada e identificada con Ceres, que sirve de contraste con respecto a todo lo dicho previamente en la primera sección sobre la guerra. No parece que esta paz a la que se refiere Tibulo tenga que ver con la paz política que ha traído o está trayendo poco a poco Octavio, el emperador, tal y como celebrarán los autores del Círculo de Mecenas, y tendrá posteriormente su máxima expresión artística pocos años después de la muerte de Tibulo en la erección del Ara Pacis entre los años 13 y 9 a.C., sino que más bien se trata de una situación o estado de cosas con el que el poeta se identifica de una manera exclusivamente personal a partir de la reflexión a que lo mueve el contexto vital en el que se encuentra. No hay, por tanto, aquí un elogio, ¿no?, de la labor pacificadora de Augusto, sino que Tibulo habla de una paz que a él le gustaría, ¿no?
el término sería el término griego eirene, ¿no? La paz, ¿no? Como estado de cosas, como situación, no la paz que intenta traer Augusto. Tampoco concibe Tibulo que la violencia haga acto. En este escenario de pacífica convivencia, la vida transcurre en envidiable armonía mientras las armas asesinas, y aquí tenemos un nuevo contraste, abandonadas se pudren raídas por Herorín. Tampoco concibe Tibulo que la violencia haga acto de presencia en el amor. Parece decirnos que la militia moris es una cosa muy distinta a esto. Y de la misma manera que había imprecado al inventor de las armas, así lo hace con el que en estas lides usa de la fuerza, a quien invita a marchar a la guerra de verdad, lejos de Venus, que es pacífica por naturaleza. Por último, Tibulo vuelve a evocar a la paz, se llama cándida, en contraste con la atramox, la llama blanca, resplandeciente, en contraste con la negra muerte que cerraba la sección primera, reiterando su benéfica, vivificadora y generosa presencia para clausurar la composición en contraste de nuevo con el inicio de la elegía que había comenzado con la referencia a las armas a través de su invento. Es decir, que el edificio de esta elegía es bastante complicado, está perfectamente imbricadas unas partes con otras y hay responsiones entre los distintos temas que aparecen. Este sería, por tanto, el contenido de esta primera elegía. Como dije al principio, y ya con esto termino y no los entretengo más, en la poesía de Millares Carlo, del profesor especialista en paleografía, ¿no? Y humanista en general, Agustín Millares Carlo, que vivió exiliado en México, si no recuerdo mal, pues en esa poesía primera, que está además impregnada de un destacado clasicismo, ¿no? Nos encontramos dos composiciones que beben directamente de esta elegía de Tibulo, ¿no? Ambas están escritas, como dije al comienzo, pues al hilo de la Primera Guerra Mundial, entre 1915 y 1916, se escribe estos dos poemas y son el reflejo de la inquietud de un erudito, de un humanista, de un hombre de letras, que lejos de aislarse en su torre de marfil se muestra preocupado ante la barbarie de la contienda, como en relación con España y tras el estallido de la guerra civil hará antes, durante y después de marcharse al exilio. Los poemas a los que nos referimos son el resultado también de un primer acercamiento de Miralles a la poesía de Tibulo, pues en el año 1919, pocos años más tarde de escribir estas composiciones, publicó en la revista de libros de la editorial Calleja una selección de elegías tibulianas traducidas por él y cuya versión seguramente ya habría ido amasando, al menos desde las fechas en que redactó estas composiciones. No quiero entretenerles con más datos sobre qué relación hay con la elegía tibuliana y sí pasar a la lectura de estos poemas. El primero de ellos es este, que corresponde a un poema titulado El acero, escrito en julio de 1915, donde después de leer, como hemos hecho, la elegía 1.10 de Tibulo, van a ver en qué conecta este poema, que le sirve a Millares Carlo para mostrar su estupor, ¿no? Su asombro ante el conflicto mundial de la Primera Guerra Mundial, en qué conecta con el texto de Tibulo. Naciste de la entraña de la tierra como brota la idea del cerebro. La mano generosa del obrero sobre el yunque forjó tu masa informe, y en instrumento de matanza fuiste por gracia del trabajo convertido. Puñal o espada te blandiera acaso la poderosa mano del guerrero, y tu hoja blanca sabe de seguro de las entrañas y los corazones. No, es esta paradoja, ¿no?, de que la forja del hierro que lleva a hacer un arma que sirve para el obrero, para el campesino, una hoz se convierte después forjada de nuevo en una espada. Y luego, en este otro poema, escrito en septiembre de 1916, titulado A la paz, además lleva en el frontispicio del poema los últimos versos de la elegía de Tibulo, claramente está relacionado con esta elegía, pues aquí tenemos también una clara reescritura de una parte de la composición tibuliana, ¿no? El texto está entrecomillado porque son las palabras que el poeta pone en boca de una espiga, hace una prosopopeya de una espiga, que aparece también en el texto de Tibulo, la espiga, ¿no?, que porta la paz, que le dice estas palabras a una añosa encina que ha visto todo lo que tenía que ver
y se lo cuenta para que tenga esperanza. Mira los campos a lo lejos, mira lo que antes fue como una inmensa pira, cubrirse todo con las mies dorada. Mira el brillo del sol sobre la azada, y cómo torna en busca de sosiego conduciendo sus yuntas el labriego. Mira cuál yace en un rincón tirada la que antes fuera fulminante espada, y el orín que corroe su hoja pura y ha de llegar hasta la empuñadura. Advierte que el guerrero fatigado sus vestidos por otros ha trocado. Mira iniciarse una existencia nueva. Mira la paz que por doquiera lleva la compasión de todos los dolores. Abrir sus brazos derramando flores. Ella unirá unos hombres a los otros y vivirá por siempre entre vosotros los que tenéis un corazón propicio a pagar por la ofensa el beneficio. Estos dos poemas de Millares Carlo, entre otros textos que podrían aducirse para ejemplificar pues esa generosa recepción que ha tenido esta elegía de Tibulo en la posteridad, desde la poesía neolatina del XVI hasta la literatura española del XVII. Bueno, recuerden el famoso discurso sobre las armas y las letras incluido en el Quijote, ¿no? Pues ahí está, cuando dice benditos siglos aquellos, cuando hace referencia a las armas de matar de la época, está bebiendo directamente del texto de Tibulo, o por lo menos hay elementos que aparecen en las elegías de Tibulo, pasando por otros autores de otras literaturas, ¿no?, hasta llegar a la literatura actual, ¿no? Recapitulando, ¿qué hemos querido hacer en esta charla o ofrecer en esta charla, que yo creo que está siendo demasiado larga, ¿no? Larguísima? Hemos querido poner de relieve que la elegía es un género que también se sustrae a su temática habitual, que es la amorosa, y que a través de él los poetas elegíacos, como hace Tibulo, han opinado sobre sus circunstancias históricas. Nuestro autor es un excelente ejemplo de hasta qué punto la indolencia vital de los poetas de amor no fue óbice para que también ellos se plantearan el estado de cosas en el que vivieron. El no a la guerra de Tibulo y el deseo de una paz de verdad, cierta e imperfecta armonía con la vida sencilla del campo, se nos presenta como una postura no tanto contraria a la política de Augusto, aunque sí recelosa de ella, cuanto crítica con una sociedad, la suya, a la deriva y desnortada. Hasta cierto punto es lógico que un texto de estas características estuviera llamado a convertirse en referencia para la literatura antibelicista subsiguiente. Nadie había dicho antes de Tibulo tanto ni tan bien argumentado en contra de la guerra. La elegía 1.10, esta última, en la que nos hemos centrado, ha contribuido a que otros poetas alcen su voz sobre los versos del elegíaco latino para pedir la paz en relación con los contextos históricos marcados por los conflictos bélicos correspondientes que a ellos les ha tocado vivir. En fechas cercanas a la nuestra, poetas como Millares Carlo y el irlandés Michael Longley, poeta que les recomiendo, porque además está muy presente en el mundo clásico, especialmente el tema de la guerra de Troya. O sea, ahí es también una obsesión la que tiene este poeta con el tema troyano, ¿no?, trasfondo bélico, ¿no?, trasfondo de conflicto guerrero. Pues poetas como estos dos han aprovechado el ejemplo de Tibulo para denunciar su presente y pedir una paz que todavía, aún hoy, parece que está lejos de llegar, si es que alguna vez llega. Muchas gracias por su paciencia. Lamento la extensión en el tiempo. Ha sido largo. Bueno, pero ha estado... Muchísimas gracias por la charla. Yo creo que no ha sido especialmente larga, se nos ha hecho... Y bueno, creo que podemos hacer un breve turno de preguntas, que yo creo que viene es que desde que tenemos las clases de 2 horas, pues yo la achaco a eso. Es que no... Puede ser. Pues adelante, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Pues es Millares Carlo, Agustín Millares Carlo, y el otro es Michael,
vamos, Longley, se lo deletreo Longley, Michael Longley. El primero es Agustín Millares Carlo, que es más conocido. ¿Alguna otra pregunta? Venga, Antonio. Yo solamente quería decir, profesor Arcaz, que al leer esta elegía 1.1 y con relación a lo que ha dicho, es que me ha recordado mucho a lo de Fray Luis de León, de lo de que descansa la vida. O sea, que es que prácticamente dice lo mismo, la influencia de lo que sí, realmente este hombre se anticipó con mucho tiempo. La Oda a la vida retirada de Fray Luis es una recreación del Epodo segundo de Horacio, el que contiene aquel famoso comienzo Beatus Ille, ¿no? Que coincide en muchas cosas con esta elegía de Tibulo. Y de hecho en la tradición, por ejemplo, en la recepción literaria de Tibulo, en la literatura española, sobre todo del 16, del 17, en el 18 no tanto, hay elementos que cuando está presente el tema de la vida feliz en el campo, de la vida tranquila del campesino, que podrían ascribirse a uno u a otro, porque están mezclados. En esa lucha con Horacio, en trasladar a la posteridad el tema de la vida feliz de los campesinos, pues ha salido perdiendo Tibulo, porque Horacio ha tenido una mejor transmisión y ha sido mucho más leído que Tibulo. Tibulo pues no ha sido tan leído, ¿no? como Horacio. Horacio desde muy pronto ha sido un autor del canon, ¿no? Y por tanto si hay que atribuir con alguna certeza a quién hay que apuntar la influencia, pues habitualmente es a Horacio y no a Tibulo, pero desde luego coincide con Horacio, coincide lógicamente con ese ideario, ¿no? De vida tranquila, serena, sosegada. Vida retirada. Y vida retirada, eso es. ¿Algún comentario más? Sí. Un comentario, no creo que me haga falta, simplemente un comentario, y es agradecerle realmente la conferencia que ha dado, porque pocas veces tenemos oportunidad de disfrutar de temas tan interesantes y en cierto modo desconocidos para, bueno, la gran mayoría de las personas, dado además por alguien que verdaderamente es tan entregado y que disfruta tanto también dando la conferencia y enseñándonos tantas cosas como nos ha enseñado. Gracias. Pues muchas gracias. En fin, si he conseguido o algo de transmitirles algo, pues yo temía que, como he dicho al principio, que no se fuera una clase, ¿no? Pero claro, hay cosas que hay que decir y que son datos y bueno, los mínimos, ¿no? Pero sobre todo, siempre lo más importante es la lectura, leer los textos y reflexionar sobre ellos, ¿no? Si no directamente, porque no se puede, a través de una traducción que dé garantías de que el texto está bien traducido, y luego ya, pues bueno, pues las opiniones de otros, a ver qué han dicho y demás, pero lo primero es los textos y hacerles ver pues que estos textos tienen muchas cosas que decir todavía, que han dicho muchas cosas y que siguen diciendo cosas y que por algo son clásicos, ¿no? Porque no se agotan siempre, como las buenas películas que uno ve El Padrino, las 3 partes, 3 veces seguidas y cada vez ve una cosa distinta que no había visto en la anterior, ¿no? Porque siempre están diciendo cosas. Muchas gracias. Yo precisamente iba a comentar una cosa al respecto de esto que acaba de decir, de lo que es un autor clásico. Yo he apuntado por aquí, según iba hablando, temas que se han tratado, hablando de Tibulo: la paz, el no a la guerra, movimiento slow, la prosperidad de la vida tranquila, la violencia, la no violencia, la violencia contra las mujeres. Luego pensamos que hemos inventado algo, ¿verdad? Resulta que todos estos temas ya se hablaron muchísimo antes de que estuviéramos ahora aquí diciendo, ¿eh? No aprendemos nada, efectivamente. Pues nada, muchas gracias a todos por venir, al profesor por esta velada tan agradable. No nos hemos enterado de cómo ha quedado España, ni nos importa realmente. Nos enteraremos a la salida. Vamos a sacar los libros.
Sí, solamente recordarles una cosa importante. Mañana, día 2 de diciembre, teníamos en el programa que íbamos a tener una conferencia sobre murallas y fortificaciones, Mairit y otras ciudades de la Marca Media en Al-Andalus, y lamentablemente se ha suspendido esta charla, que la trasladaremos a fecha posterior, pero debido a causas, en fin, imponderables, pues hemos tenido que anularla. Así que bueno, lo notificaremos mañana otra vez por correo electrónico. Y entonces nos trasladamos a la siguiente cita, el día 12 de diciembre, el recital a cargo del grupo de flautas del Real Conservatorio de Música de Madrid. Así que les esperamos el día 12. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.